Hola, buen día, ¿cómo están? Este video es destinado a hablar un poco de la segunda parte de la Sprachenprüfung, que es la Arztbrief. En alemán es der Arztbrief, es masculino. La idea de este video es solamente hacer un repaso de cuáles son los componentes y qué es lo que se espera de nosotros en la prueba. Después, en otros videos voy a hacer un poco más detallado de cuáles son las variantes de cada una de las partes, pero eso requiere ya un poco más de gramática, así que me lleva un poco más de tiempo. Así que si te interesa, suscríbete al canal, así recibís los próximos videos. Lo que se pide en esta prueba es una carta médica normal, bien completa, con todos los datos que uno ya recabó en la primera parte, que es la anamnesis. Esto es más o menos el contenido. Tiene la primera parte, la anamnese, las preguntas, las enfermedades previas, las alergias, las noxas, la familia de anamnese, sociedad de anamnese, el diagnóstico presuntivo y después qué es lo que haremos en resumen. Estos protocolos varían de estado a estado y vienen de la experiencia de las personas que ya rindieron la prueba. Por lo tanto, no existen protocolos oficiales, digamos. O sea, no es que uno se puede quejar si le toman otra cosa. Existen muchas fuentes de información para obtener estos protocolos. Generalmente se publican en Facebook, o sea, uno cuando rinde la prueba después publica qué es lo que le tomaron, cuáles fueron las preguntas. Y en base a eso se va haciendo como una especie de base de datos que todos van teniendo. Si necesitan alguno de estos protocolos en particular, yo tengo la mayoría de Bayern, pero si necesitan algunos como para ver cómo son y demás, pueden pedírmelo, se los envío por mail. Eso no tiene, digamos, derecho a autor porque son publicados en Facebook generalmente. Pero como digo, si uno va a rendir en algún lugar en particular, o sea, en algún Bundesland en particular, lo bueno es conseguir los protocolos que se han usado en ese lugar en particular, aunque en todos los lugares son muy similares. Empezando con el desarrollo de la carta, la primera parte son los datos personales del paciente. Dependiendo de qué formato tengamos de examen, generalmente hay muchos datos que se pueden poner directamente los datos y no escribir completo, digamos, la edad del paciente es tanto, sino directamente la edad y listo. Lo mismo que, por ejemplo, Jahresalt, la edad del paciente, se puede abreviar muchas veces. Lo mismo que Geboren am también se pueden abreviar. Lo que ya habíamos dicho de las fechas de nacimiento, estatura y peso del paciente, es muy importante tenerlo bien escrito y repreguntar en la anamnesis para no tener errores al respecto. Esto es uno de los puntos de comprobación de la prueba, o sea que uno escriba lo que el paciente dijo, entonces es de suma importancia. Después empezamos con el encabezado o la primera parte, que es donde contamos por qué viene el paciente y qué es lo que nos refiere el paciente. Por ejemplo, acá dice: Der Patient stellte sich bei uns wegen seit vorgestern, o sea, desde cuándo, el tiempo, bestechender und zunehmender Flankenschmerzen rechts vor. Pueden ser que acá stellen vor es un verbo separable, está dividido en dos partes. Explica que el paciente tiene dolores en el flanco derecho y que se presentó con eso. Eso es algo que nosotros podemos comprobar. O sea, el paciente vino y se presentó con esto. Ahora, lo que refiere el paciente siempre va en Conjunctive 1, que es un tiempo verbal que después voy a explicar un poco mejor en una parte más de gramática, que es cómo se utiliza, porque tiene algunas variantes que son un poquito más complejas. Pero este tiempo verbal se utiliza para marcar que el paciente lo está refiriendo y no es que nosotros estamos asegurando que eso sucedió. Entonces acá dice que el paciente vino con dolores, que los dolores son, según el paciente, que producen como una sensación de presión, que son tipo cólico. Después siempre hay que poner cuánto es la intensidad del dolor, del 1 al 10 o del 0 al 10, sobre una escala del dolor. Luego hay que poner hacia dónde se irradia ese dolor. Hacia dónde se irradia es strahlen aus, que es un verbo separable también, y va en acusativo. Eso es importante. Recuerden siempre todas estas características del dolor con la memotecnia esa que se llama Alicia, que está en el video de anamnesis. Eso es sumamente importante para no olvidarse uno alguno de los puntos del dolor, más que nada. Después dice: las molestias son acompañadas por, y ahí todos los síntomas acompañantes que vienen con el dolor inicial. Y por último, ¿qué ha tomado el paciente? Have también está en Conjunctive 1, también es indirecta rede, contra los dolores. Después viene la vegetativa anamnesis, que generalmente se pone separada, es un poco más fácil así de clasificar y recomiendan así hacerlo ordenado en la carta médica. Explica sobre cosas que el paciente negó tener, o sea, cambios de apetito, cambios de peso, problemas con el ir de cuerpo, con la catarsis o con el Vasalacen, que también es decir la micción, que creo que no está puesto acá, pero debería tener. Ahí está, Vasalacen, eso.
faltaba poner en el protocolo. Y el paciente refirió que tenía problemas para dormir. Lo importante de esto es que estas preguntas que uno niega que el paciente tenga, uno debe haberlas preguntado antes. O sea que es importante recordar o hacerse alguna memotecnia o algo para no olvidar alguno de estos puntos de la vegetativa anamnesis. Después vienen las Vorerkrankungen, las enfermedades previas. Esto, dependiendo del tipo de examen, se puede poner como yo lo voy a mostrar acá, o se puede poner con stichworte, con palabras nomás. Eso va a depender mucho del protocolo del examen donde uno rinda. Por ejemplo, en Bayern podíamos poner directamente los nombres de las enfermedades preexistentes, y eso ahorra muchísimo tiempo, porque escribir todo esto en la prueba lleva mucho tiempo y uno tiene 20 minutos. O sea, el escribir la ARFRIF no es difícil, pero uno tiene que hacerlo rápido, hay que entrenarlo mucho para que uno llegue en el tiempo a escribir lo máximo posible o de una forma completa por lo menos. En este ejemplo dice, por ejemplo, el paciente refiere haber tenido. ¿Hace cuánto tuvo la enfermedad? Bueno, es importante, el tiempo siempre va en dativo, eso es importante también. Leide está en Conjunctive 1, o sea que eso es importante también en esto porque es lo que el paciente refiere. ¿Y qué ha tomado el paciente? Acá es importante preguntar, por ejemplo, si toma gotas, qué gotas son o cuál es el nombre comercial. Por ahí si el paciente no se acuerda, uno puede poner también que el paciente no se acordaba el nombre y ya está. Después, Sotbrennen toma omeprazol cuánto por día. Y después que ha tenido una infección en la piel, una erisipela, eso por ahí hay que preguntar bien qué clase de infección, si fue una dermatitis o fue una infección en sí, eso por ahí es importante. Y por último, si el paciente fue operado de algo. En este caso, por ejemplo, el paciente había sido operado de un problema de apendicitis, y siempre las oraciones de operaciones y procedimientos, siempre alguien realizó el procedimiento y el paciente fue operado por alguien. O sea, siempre se usa oraciones en pasivo. Luego las alergias. El paciente dice que es alérgico contra amoxicilina, obviamente que está en Conjunctive 1 también, que es indirecto RD, y cómo reaccionan. Esto por ahí es importante y suma bastante ponerlo, me parece. Medicamento anamnese, generalmente esto se puede poner así como está acá, solamente la droga, cuántos comprimidos o gotas por día toma y listo. Está bueno también poner, por ejemplo, si toma omeprazol y lo toma de mañana, se puede poner con esta forma, lo pone mañana, mediodía y tarde, o se puede poner también con 4 números, que sería mañana, mediodía, tarde y noche, tarde. Generalmente con 3 es suficiente. El paciente dice lo tomo a la mañana, a la noche nada más, y con esta forma ya se entiende qué es lo que uno está diciendo. Las medicaciones que no se toman regularmente se toman Vivedarf a demanda. Las noxas, si es fumador o no, qué fuma, es importante. Si toma alcohol, cuántas veces por semana y qué es lo que toma y qué bebida toma, cuánta cantidad y qué bebida. En el caso de drogas, generalmente los pacientes niegan tener contacto con drogas, pero es importante preguntarlo para después poder poner uno que el paciente no lo refirió. Social anamnese son cosas importantes. Acá, el paciente dijo que estaba bajo estrés porque se había casado. Las profesiones, también ya habíamos dicho que es importante porque a veces uno no entiende qué profesión tiene el paciente. Familia en anamnesis, es importante preguntarlo de una forma ordenada en la anamnesis para uno no olvidarse nada, o sea, padres, hermanos, hijos, primos o familiares con enfermedades importantes como cáncer en la historia familiar. De esa forma uno de más cercano a más lejano se acuerda preguntar a todos los familiares básicamente. Por ejemplo, en este caso dice, la madre tuvo una hernia de disco hace 1 año y tiene problemas de movimiento. El padre hace 2 años, arterial Verstopfung, es enfermedad arterial vascular periférica, y es tratado con aspirina nada más. Y tiene una hermana que tiene un hijo que es sano. Eso me parece no suma mucho, pero sé que se le preguntó en su momento. Hasta acá llegamos al diagnóstico presuntivo. Hasta acá hay que llegar a escribir la carta para estar aceptable. Por ejemplo, los procedimientos que uno va a hacer posteriormente, por ahí a veces algunas personas o algunos médicos que rinden no lo escriben y el examen pasa igual, digamos. Pero hasta verdad diagnosis mínimamente uno tiene que llegar a completar hasta esta parte por lo menos. Acá uno escribe, que indica probablemente que sea una infección renal. Diagnóstico diferencial siempre hay que poner alguno. Y se ponen siempre los más frecuentes, apendicitis, peritonitis en este caso, digamos los más claros, 2 o 3, no mucho más. Y por último, ¿qué es lo que uno va a hacer con el paciente? Esto es siempre lo mismo, siempre son las mismas 4 o 5 cosas
varía muy poquito de cada caso. Siempre uno hace una körperliche Untersuchung, eso va siempre. Un Laboruntersuchung va siempre, también algo se pide. Y generalmente después o una ecografía o una tomografía computada o resonancia, dependiendo del caso, pero siempre algún estudio un poco más complejo. Acá también uno podría poner una derivación a un especialista en particular, pero me parece ya que es como que uno generalmente hasta este momento no llega con mucho tiempo y es por ahí complicarse un poco, porque hay ciertas cosas que uno tiene que hacer antes de pedir la derivación. Así que se puede poner sí, pero con esto alcanza. Y acá en esta parte yo siempre puse, digamos, en lo que me resultó más fácil, es directamente decir yo haría las próximas medidas, siempre no es Machen sino Durchführen, y directamente enumerar las medidas, entonces es mucho más rápido, ya queda claro qué es lo que uno quiere hacer y no se está entrando a redactar cómo haría la körperliche Untersuchung y demás. Bueno, hasta acá llegamos. Esto es más o menos un resumen muy rápido de qué es lo que contiene la parte 2 de la Fachsprachenprüfung. Si alguien necesita este protocolo o algunos otros, se los puedo mandar por mail, no hay problema. Hay un montón de páginas, grupos de Facebook y demás que todo el tiempo los publican también, o sea, no es ningún misterio tampoco. Pero es importante que uno los vaya reconociendo y lo más importante de esto es practicarlos, o sea, escribirlo y que algún médico que sepa o alguien que hable alemán lo corrija todo el tiempo, porque esa es la base, digamos, de poder hacerlo en los 20 minutos que corresponden. Eso lo más difícil es el tiempo que toma llegar a escribir eso. Muchas gracias y suerte en el examen.